Cordial saludo, somos los alumnos Rómulo Andrés Fori Bedoya, Cristiana Arley Díaz Dávila. Hoy vamos a tratar el decreto 111 de 1996, enero 15, por el cual se copila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Capítulo 1 del Sistema Presupuestal. El capítulo 1 de la ley establece el sistema presupuestal de la Nación. Conforme al artículo 352 de la Constitución Política, la ley orgánica del presupuesto, su reglamento y disposición legales autorizadas regulan la programación, elaboración, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y el gasto público social. Se definen dos niveles de cobertura. El primero engloba el presupuesto general de la Nación, que incluye los presupuestos de los establecimientos públicos. De los principios del sistema presupuestal. En este capítulo se introducen los mecanismos para la gestión de compromisos futuros y la creación de un fondo de recursos del superávit, lo que muestra una consideración estratégica para situaciones excepcionales. En conjunto, estos principios establecen un marco sólido para una gestión presupuestal integral y responsable. Se detallan los principios fundamentales del régimen del sistema presupuestal de la Nación: planificación, anualidad, universidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica, homeostasis presupuestal. Capítulo 3 del CONFIS. Este capítulo se centra en el Consejo Superior de la Política Fiscal CONFIS, su naturaleza, composición y funciones. El CONFIS estará vinculado al Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos y desempeñará un papel rector en la política fiscal y en la coordinación del sistema presupuestal. Estará compuesto por el Ministro de Hacienda y Créditos Públicos, quien lo presidirá, así como por otros funcionarios claves, como el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia de la República, viceministro de Hacienda y directores generales de áreas relacionadas con el presupuesto y las finanzas públicas. El presupuesto de rentas y recursos de capital. Este capítulo se enfoca en la clasificación y manejo de los ingresos y recursos que componen el presupuesto de la Nación. Se establecen diferentes categorías de ingresos corrientes, como los tributarios y no tributarios, los cuales incluyen impuestos directos e indirectos, tasas y multas. Se regula la aplicación de rentas de destinación específica y contribuciones para fiscales, indicando que estas últimas deben ser utilizadas según lo establecido por la ley que las crea. También se definen los fondos especiales y los recursos de capital, que abarcan distintos tipos de financiamiento y activos. Quinto, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Este capítulo aborda la composición del presupuesto de gastos de la Nación, detallando las categorías en las que se divide y las sesiones correspondientes a cada órgano o entidad. Se establece que el presupuesto de gastos se compone de tres tipos de gastos: funcionamiento, servicios de la deuda pública y gastos de inversión. Cada una de estas categorías se clasifican en sesiones que abarcan distintas entidades y sectores, incluyendo órganos judiciales, legislativos y otras instituciones. De la preparación del proyecto de presupuesto general de la Nación. Este capítulo establece el proceso mediante el cual se prepara anualmente el proyecto de presupuesto general de la Nación. El gobierno tiene la responsabilidad
de elaborar el proyecto en función de los anteproyectos presentados por los órganos que conforman el presupuesto. La preparación del proyecto se basa en la disponibilidad de recursos y en los principios presupuestales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en colaboración con el Departamento Nacional de Planeación, desarrolla el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones, que son sometidos a la consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social y del Consejo Superior de Política Fiscal. Además, se establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es responsable de elaborar las disposiciones generales del presupuesto. Capítulo séptimo. La presentación del proyecto de presupuesto al Congreso. Este capítulo establece los procedimientos para la presentación del proyecto de presupuesto general de la Nación ante el Congreso. El Gobierno Nacional deberá presentar el anteproyecto del presupuesto anual de rentas y gastos a la Comisión Económicas del Senado y la Cámara durante la primera semana de abril. Posteriormente, se someterá el proyecto de presupuesto al Congreso a través del Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos en los primeros 10 días de cada legislatura. El presupuesto de renta será presentado al Congreso para su aprobación, incluyendo un anexo con el detalle de su composición. Del estudio del proyecto de presupuesto general de la Nación por el Congreso. Este capítulo establece el proceso de estudio y debate del proyecto de presupuesto general de la Nación por parte del Congreso. Se detallan los plazos y procedimientos para la revisión y aprobación del presupuesto, la capacidad del Congreso para eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de obligaciones contractuales y servicios esenciales. Garantiza la capacidad del Congreso para ajustar el presupuesto en función de las prioridades y necesidades del país. Capítulo 9. La repetición del presupuesto. Este capítulo aborda un escenario en el cual el Congreso no ha aprobado o no ha presentado el proyecto de presupuesto en los plazos establecidos. La repetición del presupuesto es una medida de contingencia que permite al gobierno garantizar la continuidad de la gestión pública en caso de falta de aprobación del presupuesto en el tiempo previsto. La repetición del presupuesto se basa en la facultad constitucional establecida en el artículo 348 de la Constitución Política, que autoriza al gobierno a expedir un decreto de repetición para asegurar la continuidad del funcionamiento del Estado. De la liquidación del presupuesto. En este capítulo se establece que es responsabilidad del gobierno emitir el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación. En la elaboración de este decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que dirige el presupuesto nacional, seguirá ciertas directrices. Estas directrices incluyen basarse en el proyecto de presupuesto presentado en el Congreso por el Gobierno, incorporar todas las modificaciones que se hayan realizado en el Congreso y proporcionar un anexo detallado de los gastos previos para el año fiscal correspondiente. Capítulo 11 de la ejecución del presupuesto. Este capítulo se enfoca en temas concernientes a la puesta en marcha del presupuesto general de la Nación. Define términos y pasos para llevar a cabo programas y proyectos, compartir costos, permitir gastos adicionales y reajustes presupuestarios, así como crear fondos de reserva y deudas pendientes. También establece directrices para la creación y ajustes del programa anual mensualizado de caja PAC y explica situaciones en las que se pueden recortar asignaciones presupuestarias. Del control público y el seguimiento financiero. Este capítulo establece las bases para el control político y financiero del presupuesto por parte del Congreso y las entidades competentes. Permite al Congreso ejercer control político mediante la citación de funcionarios y la revisión de informes. También garantiza la transparencia financiera al exigir que las entidades envíen sus estados financieros y al establecer
sanciones por incumplimiento.